aquellos desaparecidos, alto a las reformas estructurales, alto a la reforma educativa, en defensa de la educación pública y gratuita, el rescate de la nación y el rescate de la Ciudad de México, la libertad absoluta e incondicional a Yaquiri, porque la legítima defensa es un derecho. Daremos la palabra a nuestro orador central, que es nuestro compañero Simitrio. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañera. 10 de junio. 10 de junio. 10 de junio no se olvida, es de lucha combativa. 10 de junio no se olvida, es de lucha combativa. Compañeras y compañeros, con la marcha de hoy rendimos homenaje a las mujeres y los hombres jóvenes que hace 43 años el Estado, encabezado por el gobierno de Luis Echeverría, masacró por exigir libertad a los presos políticos, varias otras demandas democráticas, y estaban en solidaridad con los universitarios de Nuevo León que defendían la autonomía universitaria. El Estado masacró a los jóvenes estudiantes del Politécnico Nacional, la UNAM, varias otras universidades y de las normales por cometer el terrible crimen de atreverse a luchar. Hubo decenas de asesinados y desaparecidos, cientos de presos y perseguidos y miles de heridos. Fue un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado burgués terrateniente, títere servil del imperio estadounidense. El Estado usó al grupo paramilitar Los Halcones, que estaba integrado por militares, agentes federales y policías del DF y otras entidades, además de pandilleros, seleccionados, armados, entrenados, equipados, protegidos y dirigidos por el ejército. 43 años han pasado y el crimen y los criminales no solo siguen sin castigo, sino que el Estado ha cometido varios más. Aguas Blancas, El Charco, Agua Fría, Actual, Las Truchas, Atenco, Oaxaca, y con la privatización ha propiciado otros crímenes como Pasta de Conchos, la guardería ABC, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el Estado es el instrumento con que la clase explotadora ejerce su dictadura contra el proletariado y el pueblo mexicano, y lo hace sirviendo a los intereses y objetivos del imperio estadounidense. El crimen del 71, como el del 68, fue cometido al servicio de los yanquis, que peleaban por sofocar la oleada de luchas y guerras revolucionarias que los pueblos dominados en el mundo libraban por su liberación nacional. Y al mismo tiempo los yanquis peleaban por impedir el avance del bloque imperialista oriental en el mundo y sobre todo en el continente americano. Ahora, el avance de la Unión Europea, encabezado por Alemania, la recuperación de Rusia como potencia imperialista, el crecimiento y desarrollo de China como centro maquilador mundial con pretensiones imperialistas, los avances de la India, Brasil y otras potencias regionales, y la prolongada y profunda crisis económica y financiera del imperialismo, más las resistencias y luchas de los pueblos del mundo, constituyen verdaderas fisuras y grietas por las que se puede escurrir y derrumbar el imperio estadounidense. Por eso los imperialistas yanquis tienen la necesidad de defender y desarrollar su condición de única superpotencia, para lo cual aprovechan su poderío militar, económico y político para afirmar su hegemonía y extender su imperio por medio de la llamada guerra contra el terrorismo internacional, y así conservar el mundo unipolar que dominan.
pero sus rivales imperialistas globales y potencias regionales no están de acuerdo. Ellos luchan por un mundo multipolar, o cuando menos tripolar. De ahí que a pesar de su victoriosa ofensiva en Túnez, Libia y Egipto, los imperialistas yanquis ahora no pudieron invadir a Siria. Se han visto obligados a negociar con Irán y están entrampados en Ucrania, lo cual afecta su posición de mandamases incuestionables. Tanto para sacar de la crisis al sistema como para fortalecer su posición en la contienda con sus rivales, los imperialistas yanquis tienen que reforzar, profundizar y extender su dominio y saqueo sobre los pueblos bajo su dominio, y al mismo tiempo tratar afanosamente de arrebatarles a sus rivales los que ellos a su vez dominan. Sacar al sistema imperialista de la crisis es necesidad y tarea de todos los imperialistas. Por eso todos están unidos contra el proletariado internacional y contra los pueblos del mundo, y bajo diversas formas les están imponiendo una nueva oleada de globalización neoliberal. Sin embargo, pelean entre sí por el control y el reparto del mundo. En su propósito de reforzar, profundizar y extender su dominación y saqueo sobre nuestro país, los yanquis cuentan con la más entusiasta e interesada colaboración de la clase dominante mexicana. Los grandes capitalistas, los caciques y los terratenientes que con su Estado, ahora encabezado por Peña Nieto, aplican las órdenes de sus amos: imponer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y el Progreso de América del Norte, Iniciativa Mérida y las reformas estructurales, y las impone con la guerra y la represión, la supresión de libertades y derechos y la imposición de todo tipo. La guerra y la represión incluye la supuesta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la reactivación e intensificación de la guerra sucia, la represión a organizaciones y luchas sociales, los retenes militares y policiales con o sin paramilitares y los operativos de revisión, decomiso y otros abusos en las comunidades y pueblos en el campo, las carreteras, los autobuses, los vehículos de todo tipo, las entradas o accesos a las ciudades, las colonias y barrios enteros, los mercados y tianguis públicos, las escuelas, las mochilas de los niños, los centros de diversión, los parques, el transporte público de pasajeros, mientras que la supresión de libertades y derechos incluye la criminalización de la protesta social, la violación de los derechos humanos, la imposición de leyes bala, etcétera. Todo esto y más significa que los imperialistas y sus sirvientes, clase dominante, nos han impuesto un régimen fascista, militar y policial disfrazado de democrático, civil y constitucional. Este régimen ha entregado a los imperialistas más de la mitad del territorio nacional, los bosques, las aguas, los mares y sus profundidades. Ha desmantelado el campo y la producción agropecuaria para orientarla a la exportación, de modo que hoy tenemos que comprar más del 40% de los alimentos que consumimos. Ha privatizado más de 1000 empresas estatales y paraestatales. Ha aprobado la privatización del petróleo, el gas y la electricidad. Los bancos y todo el sector financiero son entregados a los imperialistas. El comercio en sus diversos circuitos está siendo entregado a los imperialistas y sus sirvientes
sirvientes mexicanos, el suelo, el agua, el aire, el subsuelo, las profundidades marinas están siendo sometidos a megaproyectos de minería a cielo abierto, presas termoeléctricas, hidroeléctricas, sistemas de extracción por fracking, etcétera, que contaminan y destruyen el medio ambiente, contribuyendo a poner en grave riesgo a la naturaleza, a la humanidad, a la vida y al planeta mismo. Este régimen usa al ejército y las policías y hasta golpeadores y militares como fuerzas de ocupación y despojo al servicio de los imperialistas y sus sirvientes socios. En Puebla, el ejército invade pueblos y comunidades protegiendo el traslado y depósito de la tubería para el gasoducto y el acueducto. En San Bartolo Ameyalco, la policía invade el pueblo y agrede a la población para despojarla de su agua. En Chetumal y Atenco, paramilitares y golpeadores protegen a ejidatarios espurios y traidores para aprobar el cambio de régimen de propiedad de la tierra para despojar a los campesinos. El ejército, disfrazado de policía federal, desalojó a los electricistas del SME para extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Las policías de todos los niveles reprimen a los maestros de la CENTE, los normalistas rurales, y a otros sectores por atreverse a luchar por los derechos del pueblo en general y los suyos en particular. Con todo esto y más, el imperialismo y sus títeres mexicanos están hundiendo al pueblo en la más espantosa miseria y hambre. Más de 70 millones viven en la pobreza. De ellos, más de 15 millones están en la pobreza extrema. Más de 7 millones al año mueren de hambre. Otros más de 7 millones de jóvenes son despectivamente llamados ninis porque ni estudian ni trabajan, pero no porque sean huevones, sino porque el sistema les niega todo tipo de oportunidad de empleo y los rechaza de la educación media superior y superior. El desempleo rebasa los 5 millones de personas en edad de trabajar. Más de 30 millones de personas están en la informalidad. En fin, al pueblo se le niega toda oportunidad de desarrollo digno, dejándole como únicas oportunidades la drogadicción, el alcoholismo, el fanatismo religioso, el esoterismo, el fanatismo futbolero y televisivo, y hasta el suicidio como refugio y hasta escape a este infierno. Se le deja la prostitución, la informalidad y la delincuencia menor como medios de sobrevivencia, y se le condena a servir de carne de cañón en las fuerzas represivas y en la delincuencia organizado a cambio de una vida disque holgada. Por eso la frustración, la desesperanza, la angustia y la desesperación llenan los corazones y el pensamiento de nuestra gente. Todo esto y más, mucho más, lanza al pueblo a luchar, pero al Estado y su gobierno no les conviene. No vaya a ser que dificulte o impida la mayor entrega del país a más dominación y saqueo imperialista que están haciendo. Buscan impedir que el pueblo se organice y luche, someter y controlar a las organizaciones de lucha ya existentes y destruir a las que no pueda someter o que cuya destrucción sirva de ejemplo sobre lo que les puede pasar a las demás si no se someten. Por eso criminaliza la protesta, persigue, encarcela, desaparece y asesina a dirigentes, activistas y luchadores sociales. Tan solo de 2006 a este año hay 87 luchadores que han sido víctimas de desaparición forzada. Todo
Todo lo anterior nos dice claramente que todos los problemas del pueblo se deben a la dominación y al saqueo imperialista, a la explotación y la opresión burgués terrateniente que padecemos. Y también nos dice que para México, para los mexicanos, existen dos proyectos: el de los neoliberales, que es la mayor entrega del país a más dominación y saqueo imperialista, y el de nosotros, el pueblo digno mexicano, que nuestro proyecto es construir un México libre, independiente, soberano y democrático, en el que la educación sea científica, crítica, solidaria y humanista. La industria energética sirva de base al desarrollo independiente nacional. El poder judicial no sea supremo ni absoluto, sino que rinda cuentas y sus integrantes sean elegidos por la ciudadanía, y que el sistema económico y judicial garanticen trabajo, bienestar, libertad y justicia para todos. Este es el México que queremos y por el que luchamos. 10 de junio no se olvida. 10 de junio no se olvida. Es de lucha combativa. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Fuera el imperialismo yanqui! ¡Fuera el gobierno de Peña Nieto! ¡Viva el pueblo digno de México! ¡No se olvida! ¡De lucha combativa! Compañeras, compañeros, en este momento se está llevando a cabo también un acto en frente de Televisa, cuya demanda es por la restitución de la democracia en la República. Desde aquí los saludamos. Saludamos también a diversas movilizaciones que se han realizado y se siguen haciendo en diferentes plazas del país. Esta mañana hubo una serie de movilizaciones en la ciudad de Puebla y otras capitales de la República. Celebramos que esta marcha de hoy se haya podido realizar sin un operativo policíaco alrededor. Aquí estamos y estamos en paz. Estamos con la combatividad que caracteriza al pueblo mexicano. Viene ahora a hacer uso de la palabra un compañero representante del ESME. Adelante. Duro, 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 duro. Vamos, pariente. Compañeros, compañeras, el día de hoy se encuentra aquí la clase social y popular respaldando y mencionando que en el pensamiento de cada uno de nosotros como mexicanos no se nos olvida que hace 43 años esa represión que se dio contra los estudiantes, contra el magisterio, condiciones que quedaron impunes, como todas las condiciones que vivimos en este país. Hoy lo importante que debe trascender en el pensamiento de cada uno de nosotros como mexicanos, indígenas, campesinos, obreros, magisterio y la juventud de este país, es que tenemos que fortalecernos, unificarnos para tumbar a aquellos que se sienten dueños de nuestro país, porque los que producimos la riqueza de este país somos todos los mexicanos bien nacidos que luchamos día con día para tener mejores condiciones de vida. Y hoy vemos con tristeza que unos cuantos siguen entregando a nuestro país. Y hoy debemos trascender a nivel nacional, a nivel de todos los estados de la República,
para levantarnos y decir que tenemos hambre de justicia, que queremos un cambio en este país, que ya basta de represión, como le pasa a los compañeros presos del pueblo de San Bartolomé, como le pasa a nuestros amigos de Atenco, que nuevamente vuelven a agredirlos, como agredieron a Mexicana, como agredieron a los mineros, como entregaron la banca, las carreteras, los bancos, al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pensaron que lo golpeaban, pensaron que nos aniquilaban, y hoy queremos transmitirles a ustedes que con dignidad, con valor y con coraje se puede triunfar, que lo único que se requiere es que nos unifiquemos como pueblo para que no sigan avanzando todas esas reformas que hoy esos traidores políticos levantan el dedo sin pensar en quien les dio el poder, que es el pueblo. Ya basta de esas reformas energéticas, de esas reformas laborales, de esas reformas políticas, de esas reformas de las playas que están peor que Santana, entregando todo nuestro territorio, de esas reformas sendaria, de esos conchupos entre los partidos políticos como el PRI, el PAN, el PRD, y de aquellos que dicen que quieren defender a su patria, se quedan callados, no responden cuando tienen que responder y sumarse con el pueblo para darnos cuenta si realmente están buscando los beneficios para todos los mexicanos y que no vayan a ser como los que están hoy en el poder y se sienten dueños de nosotros. Por eso es muy importante la participación, la unificación entre todos nosotros para transmitirlo en nuestras colonias, en nuestros barrios, en nuestros municipios, en nuestros estados, para hacer esa labor conjunta y que despierte ese monstruo grande que se llama Pueblo de México, compañeros. ¡Que viva la unidad del pueblo de México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México, compañeros! Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes apenas unas palabras del pensamiento de una mujer que hoy representa a millones de ellas, que trabajan y luchan cada día en este momento por su país, por su anhelada emancipación y el reconocimiento de sus derechos. El 10 de junio de 1971 ocurrió un acto criminal, orquestado por una cúpula, aunque seguramente, como llega a suceder, si hubieran estado en el poder mujeres en ese momento, igual hubieran cumplido sin chistar las órdenes de un patriarcado criminal indolente e arrogante. El 9 de diciembre ocurrió en mi persona un acto criminal, y luego fue solapado y encubierto por una misma cúpula, ahora sí, de varones y mujeres, dispuestas y dispuestos a justificar cualquier acción dolosa y negligente del poder, en aras de proteger a sus instituciones que siguen siendo inequitativas, injustas y apabullantes, cuando de no reconocer el derecho legítimo a las mujeres de defenderse de la agresión de los hombres se trata. Y estamos hablando de un gobierno que se pinta y se disfraza de izquierdas, de tolerante, de defensor y garante de los derechos constitucionales de nosotras, la mayoría de las mujeres. El 10 de junio de 1971, el procurador Julio Sánchez Vargas negó tajantemente que existiera el grupo paramilitar denominado Los Halcones. 43 años después, el procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, amigo desde tiempos escolares del jefe de gobierno, también negó que existiera una violación. Hasta la fecha no ha emitido un reconocimiento y creemos que no lo hará, pues es clara la intención de no reconocer los errores y la acción criminal de un ministerio público que se parece bastante al de ese entonces, que también no encerró a los halcones detenidos, pues se justificó con que no existiera tampoco parte acusadora. La parte acusadora estaba escondiéndose de la represión, estaba detenida o estaba muerta. A mí me sucedió algo similar.
Me mantuvieron aislada e incomunicada, detenida sin mayor fundamento que la palabra de mi otro agresor, Luis Omar Ramírez Anaya, quien resultó no solo ser vecino de la Agencia 50 del Ministerio Público, sino también su cuate, y de cuates compadrazgos está llena la política mexicana que apesta. Una mujer oscura, negativa y tan misógina como el peor de los hombres, en contra de la lucha por los derechos de las mujeres y en contra de validarme y reconocerme como víctima, es la fiscal Lucía Reza Jiménez, que es quien protege inicialmente a su ministerio y provoca todo este escándalo, embarrando a la Procuraduría, que decide seguirle la comedia. Lamentablemente ella ocupa una posición de poder, le queda muy grande, comentan las compañeras feministas. Hace 43 años por la noche, el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, que sería ahora el jefe de gobierno, dijo textualmente a la prensa lo siguiente: quiero decirles que en la jerga de la opinión de la calle existen los charros, los gorilas, los halcones y otros nombres. El Departamento del Distrito Federal del Gobierno de la República no tiene ningún cuerpo de este tipo. No existen los halcones. Esta es una leyenda y están a disposición de ustedes los medios necesarios para comprobarlo. Desde la noche del 9 de diciembre a la fecha, no hemos podido tener audiencia con el mismo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de esta ciudad. Recibieron a mis padres el secretario de gobierno, el subsecretario, el procurador, el subprocurador y hasta el güero Javier González como testigo y factor condicionalmente de la reunión. Pero ha sido insuficiente, como los mismos acuerdos pendientes y una fianza y una multa que a todas luces resulta onerosa, insultante y ofensiva para mí y para todas las personas cabales de esta ciudad y de este país. Hace 43 años una juventud ansiosa de reclamos por justicia y sus derechos fue masacrada por todo un aparato de Estado e instituciones al servicio de una cúpula. 43 años después yo sufro la violencia institucional de parte de un gobierno que se dice democrático y que juzga con perspectiva de género, pues conmigo se olvidaron de los protocolos, de los tratados internacionales, de los cursos a los que son invitados los jueces y ministerios públicos, policías ministeriales y autoridades que se encargan de la impartición de la justicia. Afortunadamente, 43 años después, no sufro la represión de todo el aparato institucional que violenta los derechos de las mujeres, pues debo reconocerlo públicamente. Instituciones como Mujeres Distrito Federal, dirigida y digna y eficazmente por la maestra Beatriz Santamaría y apoyada certeramente por la maestra Liliana Mijangos, o de la Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal, también dirigida por la maestra Perla Gómez y muchas otras más. Mujeres que con o sin gobierno de por medio nos demuestran que sí se han logrado cambios sustantivos cuando son mujeres las que dirigen o trabajan por las mujeres, además de resaltar que dentro del mismo gobierno federal hay personajes que también han incidido y han sido factor de apoyo a esta lucha que, reitero, no solo es mía, sino de todas las mujeres de esta ciudad, de este país, incluso del mundo, pues la lucha contra el machismo incrustado en las más altas esferas del poder es mundial. Como mujer trato de entender el desprecio que muestran actores de poder hacia nosotras. El presidente del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, nos ha mostrado que donde los hombres mandan, nos jodimos las mujeres. Escuchen expresarse de los derechos de las mujeres y entenderán lo que les digo. Lo que no pueden entender es cómo si al nuevo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al procurador de justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, en un momento de su vida fueron golpeados por un ministerio público corrupto y miserable, mediocre, y no aprendieron que debían defendernos a la ciudadanía de actos criminales como los que ellos vivieron cuando Miguel Ángel Mancera era joven, estudiaba la carrera de medicina, a la misma edad en que yo fui injustamente presa. Él sufrió también la injusticia de un ministerio público y las demás autoridades que se prestan para la trampa. El joven Mancero fue embestido por un auto que se pasó el alto mientras viajaba de copiloto en un bolso. En un estado de indefensión inconsciente le hicieron firmar el perdón y entonces libró la lucha, tocando puertas y corazones hasta que una mujer, la primera que gobernó la Procuraduría del Distrito Federal, Victoria Dato, le tomó en cuenta y le dio seguimiento hasta recibir sanciones al Ministerio Público involucrado en la farsa. En el caso del procurador, el abuso y la gandalla en el Ministerio Público fue aún peor. Su hermano fue acusado injustamente de ser el multiasesino de la Portales, en un hecho que conmovió a la sociedad. La Procuraduría de la Justicia del Distrito Federal lo acusó de participar en el crimen, pues según ellos había comprado los utensilios para el crimen.
del asesinato. Durante año y medio estuvo preso en el reclusorio y cada fin de semana Rodolfo Ríos y sus padres hacían fila para ingresar a verlo. Debían dar mordidas para que no lo maltrataran. Vendieron su único carro y se endeudaron para pagar abogados. Por eso es que enfiló su carrera y ahora lo tiene como procurador. Y al inicio de su carrera prometió que no encerraría a ningún inocente. Qué ironía, qué es lo que está pasando. Yo, una víctima siendo inocente, me encerró el procurador. Los políticos que están presos siendo inocentes, todavía no hay solución. Dígame dónde quedó la palabra del procurador en un inicio. Para terminar esta breve exposición, solo quiero resaltar la importancia de la decisión que se tome finalmente en mi caso. Por un lado, no reconocer el derecho a la legítima defensa en las mujeres de esta ciudad no solo significa un retroceso histórico, sino un premio jugoso y en efectivo para los violadores. El mensaje sería: deja que te violen y pídele a Dios que no te maten, porque si te defienden, te meten a la cárcel. Y si sales de ella deberás pagar una suma exagerada por tu violador y violadores. Y entonces no pararía ahí. ¿Cómo le explicarían al pueblo de México y a los pueblos del mundo que el occiso Miguel Ángel Ramírez Anaya recibió puñaladas post-mortem? O sea, que yo no le pude hacer esas 14 heridas que le dicen, pues yo estaba presa, estaba detenida. ¿Cómo justificarán que el sitio donde afirman que se encontraba el cadáver no presentaba el goteo dinámico que se produce cuando alguien se está desangrando? ¿Cómo le explicarían a la gente que el violador fue a morir al estacionamiento de la Procuraduría según la llamada de auxilio que luego fue censurada? ¿Cómo justificarían que el occiso le vendía piedras de cocaína al personal del búnker, tal y como está escrito en los mensajes del celular del tipo y cobran el expediente? Si finalmente el gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia reconocen el derecho a la legítima defensa de las mujeres, estarían siendo parte de este importante cambio y sentarían un importante precedente a la ciudad, que se presume de esperanzadora, de equidad de género y de vanguardia. La ciudad luce agradable con sus pistas por y para derecho de los ciclistas o sus autobuses rosas exclusivos para mujeres. Pero ¿cuándo se reconocerá que hombres y mujeres debemos entendernos en igualdad de circunstancias y condiciones? El discurso feminista no pretende la desaparición ni la subjugación de los hombres, de ninguna manera. Solo queremos abolir las cadenas que nos impiden realizarnos y disfrutar de los mismos derechos de ellos. Queremos darle fin a esta cruenta historia de patriarcas y machos que se conducen como si fueran sus seres superiores, siendo tan infames y diminutos. Solo pido y pedimos justicia, esa misma que exigió el procurador y el jefe de gobierno cuando fueron defraudados, engañados y calumniados por un ministerio público. Libertad absoluta, absolución inmediata y contundente, y cárcel a Luis Omar Ramírez Anaya, el otro torturador, secuestrador y violador. Gracias. Agradecemos a todas las organizaciones que se manifestaron hoy de manera pacífica, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al Sindicato Mexicano de Electricistas, al Congreso Popular y Social del Distrito Federal, al Movimiento de Liberación Nacional, a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, a la Alianza de Tranviarios de México, al Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, al Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular, al Movimiento Proletario Independiente, a jóvenes ante la emergencia nacional, a la Escuela Normal de Tenería, a los estudiantes de la UNAM, estudiantes del IPN, estudiantes de la UAM, estudiantes de la UACM, Comité Cerezo, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, Brigada Multidisciplinaria, entre muchas otras más organizaciones sociales, estudiantiles y populares, pero sobre todo al pueblo que no olvida y reivindica la memoria histórica. También queremos mandarle un saludo a los compañeros del pueblo de San Bartolo Meyalco. Respeto a la libre determinación, autonomía en el marco del artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la OIT. Y pedimos la libertad inmediata de los presos Eduardo Mejía Nava, José Juan González Martínez, Javier Brígido Castro, Alberto Miguel Pérez Linares, por la defensa de los recursos de San Bartolo Meyalco. El pueblo no se vende. 10 de junio no se olvida, es de lucha combativa. 10 de junio no se olvida, de lucha combativa. Compañeros de Atenco y a todos los que hemos involuntariamente omitido. Compañeros,
Queremos felicitarnos a todos los que participamos en esta marcha, que fue una marcha pacífica, que fue una marcha controlada desde las organizaciones sociales y que una vez demostramos que no requerimos de que se nos manden grandes contingentes de policías. Asimismo, queremos deslindar a esta marcha de la agresión que sufrieron periodistas y de la gente que en un momento escenificó algunos actos violentos que afortunadamente no mancharon el proceso de esta marcha. 10 de junio, no se olvida. 10 de junio, no se olvida. Cárcel para Echeverría, castigo a los culpables y finalmente queremos poner fin a la impunidad de los poderosos. Gracias. Compañeros del SME. Lucha combativa, 10 de junio, no se olvida, es de lucha combativa. Compañeras y compañeros, con la marcha de hoy rendimos homenaje a las mujeres y los hombres jóvenes que hace 43 años el Estado, encabezado por el gobierno de Luis Echeverría, masacró por exigir libertad a los presos políticos, varias otras demandas democráticas, y estaban en solidaridad con los universitarios de Nuevo León que defendían la autonomía universitaria. El Estado masacró a los jóvenes estudiantes del Politécnico Nacional, la UNAM, varias otras universidades y de las normales. Y los criminales no solo siguen sin castigo, sino que el Estado ha cometido varios más. Aguas Blancas, El Charco, Agua Fría, Acteal, Las Truchas, Atenco, Oaxaca, y con la privatización ha propiciado otros crímenes como Pasta de Conchos, la guardería ABC, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el Estado es el instrumento con que la clase explotadora ejerce su dictadura contra el proletariado y el pueblo mexicano, y lo hace sirviendo a los intereses y objetivos del imperio estadounidense. El crimen del 71, como el del 68, fue cometer el terrible crimen de atreverse a luchar. Hubo decenas de asesinados y desaparecidos, cientos de presos y perseguidos y miles de heridos. Fue un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado burgués terrateniente, títere servil del imperio estadounidense. El Estado usó al grupo paramilitar Los Halcones, que estaba integrado por militares, agentes federales y policías del DF y otras entidades, además de pandilleros, seleccionados, armados, entrenados, equipados, protegidos y dirigidos por el ejército. 43 años han pasado y el crítico al servicio de los yanquis que peleaban por sofocar la oleada de luchas y guerras revolucionarias que los pueblos dominados en el mundo libraban por su liberación nacional. Y al mismo tiempo los yanquis peleaban por impedir el avance del bloque imperialista oriental en el mundo y sobre todo en el continente americano. Ahora, el avance de la Unión Europea, encabezado por Alemania, la recuperación de Rusia como potencia imperialista, el crecimiento y desarrollo de China como centro maquilador mundial con pretensiones imperialistas, los avances de la India, Brasil y otras potencias regionales y la prolongada y profunda crisis
detenidos desaparecidos, alto a las reformas estructurales, alto a la reforma educativa, en defensa de la educación pública y gratuita, el rescate de la nación y el rescate de la Ciudad de México, la libertad absoluta e incondicional a Yaquiri, porque la legítima defensa es un derecho. Daremos la palabra a nuestro orador central, que es nuestro compañero Simitrio. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañera. 10